Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de la Asociación Cultural Foucault-Bouchamp porque este viernes 1 de diciembre, va a rendir homenaje en el Teatro Jofre a Rafael Pillado. Y me dirán que seguramente que le conocen todos, pero por eso esta misma tarde nos acompaña él para poderle conocer un poquito más y que nos cuente cómo va a ser ese acto. Rafael, darle la enhorabuena por ese homenaje que le va a dar la asociación y gracias por venir esta tarde a Espacio Abierto. Gracias a vosotros por invitarme, sí. La propia asociación, en el cartel que tiene, en el que habla de este homenaje, le define como un personaje histórico y, como no, una persona vinculada a los movimientos obreros y ciudadanos aquí en la ciudad de Ferrol. Podemos... Sí, yo creo que exageran en eso de personaje histórico, pero es verdad que mi vida, hasta aquí 75 años, pues estuvo vinculado directamente con el mundo del trabajo y con sus preocupaciones políticas, sindicales, culturales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que exageran en esa denominación de personaje histórico, ¿no? De hecho, en ese mismo cartel dicen que también se celebra cuando, coincidiendo con el 75 aniversario, 75 años dan para mucho. ¿Cómo ha ido evolucionando toda esta vida? ¿Cómo ha podido ver el movimiento obrero desde que comenzó? Que nos vamos a meter en materia y me va a ir contando. Sí. Pero ¿cuál ha sido el cambio que ha visto? ¿Ha notado un cambio abismal? Bueno, vamos a ver. Cuando uno es joven, empieza a ser consciente de los problemas que le rodean y, claro, pues uno se sitúa en los 14, 15, 16 años, 20 años y evidentemente vivíamos en una dictadura donde evidentemente no existía ningún tipo de libertad, todo lo contrario. Lo que había es represión para quien protestara o quien reclamara y la negación de todo derecho, ¿no? Entonces, realmente yo empiezo mi vida como trabajador, como aprendiz en Bazán. Realmente me encuentro con un grupo de trabajadores muy preocupados, también gente muy seria, que me van a enseñar. O sea, por un lado, tengo a mi padre que estuvo preso en el Castillo de San Felipe y al que vengo a acompañar a los 2 años, acompañando a mi madre. Y paso esos años, entro en Bazán y al lado de las enseñanzas que me pueden pasar mis padres, que me pueden aportar mis padres y desde el punto de vista político y sindical mi padre, me encuentro con un grupo de trabajadores en Bazán muy, muy importante, Julio Neiros, Paco Filgueiras, Paco Balón y otros, que me van a ayudar a entender el mundo en el que vivo y que me van a ayudar también a plantear, bueno, qué hacer para defender mis intereses y qué hacer frente a esa dictadura que nos niega todos los derechos. ¿Qué hacer para defender los intereses en un momento de dictadura que, si no seguías el orden establecido, tenía bastantes represalias? Evidentemente. Bueno, es que justo, yo recuerdo que en el año 66 hicimos una asamblea. La asamblea fue para constituir de forma pública y dentro del astillero la primera comisión obrera que existió, elegido por los trabajadores en Galicia, y como consecuencia la dirección me abrió un expediente de despido, que luego no lo llevó a cabo porque mis compañeros, sabiendo el riesgo que estaba corriendo, pues me votaron, vamos, de forma masiva, y fui la persona que en ese momento sacó más votos entre los trabajadores, porque todo el mundo era consciente. ¿Votos en cuanto a qué se refiere? Sí, eran unas elecciones sindicales organizadas por el Sindicato Vertical, el sindicato que presidía el ministro Solís, y que evidentemente era el sindicato del régimen, por tanto, un sindicato plagado de falangistas y que era utilizado como un elemento de control de los trabajadores. No era el sindicato de los trabajadores, pero era el sindicato oficial, sindicato entre comillas. Entonces convoca unas elecciones el año 66 y en esas elecciones pues participamos, yo por primera vez, pero participan otros compañeros conmigo. Entonces en el proceso de preparación de la candidatura o de las candidaturas hacemos determinados actos. El ministro Solís decía votar al mejor. En ese momento ya el régimen de Franco estaba intentando entrar en Europa. Y entonces necesitaban dar un mensaje a Europa de que aquí había un sindicalismo libre. Esas elecciones pues tenían unas posibilidades mayores de participación y también nos permitía también forzar un poco la legalidad, ¿no? Entonces
como preparación, después de elaborar un programa electoral, pues lo que hicimos fue reunir una asamblea contra todas las dificultades, porque la empresa prohibía todos esos actos. Era una asamblea forzada en la que había vigilantes jurados controlando aquello, queriendo romper aquella asamblea, y en ella aprobamos el dichoso programa, y por otro lado elegimos a un grupo de trabajadores, la Comisión de los 12, que fue la primera comisión obrera que, elegida por los trabajadores, se constituyó en Galicia, ¿no? Y inmediatamente el que era jefe de los vigilantes jurados quiso detenerme allí mismo, y a otros, pero a mí especialmente, y me persiguió por toda la empresa, no logró, diríamos, detenerme, pero evidentemente dio parte, se hizo, en este caso se abrió un expediente por parte de la dirección. El expediente era un expediente de despido por no cumplir las normas de la empresa, y el resultado de esas elecciones, que fue en el mes de octubre, me parece que el 2 o el 3 de octubre del 66, pues de todos los que participábamos en la elección, yo fui el que sacó más votos. Y yo insisto mucho en esto. Los trabajadores eran conscientes de que o tenía muchos votos o de lo contrario corría el riesgo de... Y ahí se inicia un proceso prolongado en el tiempo de representación de los trabajadores desde el punto de vista sindical, ¿no? Podemos decir que fue fundador y dirigente de comisiones obreras en Galicia, que entiendo sí, no, una cosa fuera el movimiento sindical, pero ¿cuándo podemos decir que se estructura como tal y empieza a tener una fuerza en lo que es el propio sindicato? Es que, vamos a ver, el nacimiento de comisiones obreras se produce durante el franquismo, pero en los últimos años del franquismo, ya el sindicato de comisiones obreras, que no era un sindicato sino un movimiento, y además un movimiento unitario, pues había adquirido un peso extraordinario en toda España. Entonces, yo matizo la nota de mis compañeros, porque yo soy uno de los fundadores de comisiones obreras, no solo en Ferrol, en Galicia, sino también a nivel de España. Yo formaba parte de la primera coordinadora de comisiones obreras a nivel de España, y de hecho, en el año 72 me detienen como consecuencia de los acontecimientos que vivimos en Ferrol. Supongo que el 10 de marzo de 1972, que es de lo que está hablando, marcó su vida. Sí, bueno, ya venía muy marcada. No, pero iba a decir, como un aspecto, y es que si no me hubieran detenido en el mes de marzo, como lo hicieron, yo hubiera sido detenido con toda la dirección de comisiones obreras en el mes de junio de ese mismo año, porque detienen a toda la dirección, y la detienen en una reunión que se había organizado en Madrid, precisamente en un lugar, diríamos, en una especie de monasterio o algo parecido, ¿no? Yo hubiera estado en esa reunión porque era coordinador. Afortunado o no, el 72, marzo del 72, pues impidió que yo fuera detenido ahí por segunda vez, ¿no? Bueno, por segunda, una vez más. Sí. ¿Se arrepiente de...? En absoluto. No, vamos a ver. Yo te cuento, vamos a ver, como consecuencia de los acontecimientos de marzo del 72, nos llevaron a la cárcel, nos tuvieron 4 años detenidos, y... ¿Qué siente una persona que por defender la igualdad y conseguir unas igualdades, unas mejoras que son evidentes, termine encarcelado? La dictadura funcionaba para eso. ¿Qué era la dictadura? La dictadura la protagonizó Franco, pero Franco lo que hizo fue encabezar los intereses de determinados grupos económicos de este país que querían impedir por todos los medios que hubiera democracia, querían seguir explotándonos pues, a todo el mundo. Entonces, lo que hace la dictadura es arrebatarnos todos los derechos, todas las libertades e imponernos sus condiciones. Entonces, dicho de otra manera, quien no se pliega a esa realidad, pues es encarcelado o es ajusticiado o fusilado, que fue lo que hicieron durante muchos años, ¿no? Y de hecho, estando yo en la cárcel de Carabanchel en el año 75, pues todavía mataron por última vez a un grupo de jóvenes, fusilaron a un grupo de jóvenes, por lo cual en ese momento hicimos huelga de hambre y estuvimos, no sé si fueron 15 días, 11 días, estuvimos en huelga de hambre denunciando ese hecho. Dicho de otra manera, la dictadura era para impedir
que pudiéramos ejercer nuestros derechos. Usted, que vivió el inicio del movimiento, el sindicato, comisiones obreras, después de todo este tiempo, a día de hoy, ¿cómo ve la evolución que ha cogido el sindicato? Pues lo veo con mucha preocupación. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es este momento en lo que es la vida sindical? Con excepciones, porque hay personas evidentemente sumamente dignas, también en la representación de los diferentes sindicatos, pero yo creo que los sindicatos hoy están prácticamente desaparecidos. El movimiento obrero, en esta comarca, por poner la referencia nuestra, el movimiento obrero fue el motor de todos los cambios y el motor de todas las conquistas, evidentemente al lado de las fuerzas políticas existentes. A estas alturas está como desaparecido. Y no porque no haya problemas, sino que los problemas son mucho mayores. Ahora, quiero decir, ahora los problemas son muy agudos, pero está prácticamente desaparecido. ¿Por qué esta situación? Evidentemente, yo responsabilizo a los dirigentes de los diferentes sindicatos por su papel, en unos casos positivo, en otros casos profundamente negativo. Acaba de producirse ahora mismo una movilización importante de las compañías auxiliares. Eso le quería preguntar exactamente, claro, ¿cómo vio esa Bazán, huelga en Bazán? Y cuando un grupo de trabajadores se moviliza por sus derechos, no tiene derecho ningún sindicato a negar el apoyo a esa movilización. Los compañeros de compañías auxiliares, que son además los que están en peores condiciones hoy trabajando en Navantia, en cualquier otra empresa, pues tienen todo el derecho a reclamar. Es más, la actitud de quienes sindicalmente se opusieron a esa movilización y además tomaron acciones para parar esa movilización, yo los considero auténticos traidores a los trabajadores. ¿Por qué cree que se debió esa actitud? Pues yo quería precisamente matizarte algunas cosas, pero yo creo que esa actitud es sencillamente escuchar más lo que plantea la dirección de la empresa, con la falsa idea de que llevándose bien con la empresa, con la dirección de la empresa, pues vas a conquistar más posibilidades. Es absurdo, eso no tiene nada que ver con la solidaridad en el mundo del trabajo. Y segundo, porque este sistema se encargó precisamente de tomar una serie de medidas, algunas de las cuales no dije en público nunca, ya las tengo escritas en la segunda parte de mis memorias, precisamente para debilitar el movimiento obrero y para hacerlo a ser posible. Os pongo el ejemplo siguiente. A nosotros nos han prejubilado en Bazán. Yo salí en el 1999. Salimos de una atacada sobre 1.300 trabajadores de Navantia. ¿Y cuál era el objetivo de ese? Era un momento de carga de trabajo de la antigua Bazán, era un momento, bueno, pues no estábamos peor que en otras épocas, pero este sistema tomó varias medidas y una de ellas fue utilizando empresas consultoras, como la Boston Consulting, por ejemplo, la norteamericana, para diseñar cómo darle la vuelta a esta empresa, pero a la vez que lo hacían aquí en montones de empresas por España adelante, por el mundo adelante. Es decir, para abaratar costes. No solo. Vamos a ver. Lo que se produjo en Bazán, y así en una pasada rápida, fue lo siguiente. De repente deciden cargarse a todos los que hemos tenido compromiso sindical y político en la lucha contra la dictadura, porque para ellos éramos un obstáculo. Para ellos esa experiencia acumulada durante años era un factor de unidad de los trabajadores, era un factor, diríamos, de iniciativas positivas, constructivas, y necesitaban deshacerse de nosotros. Tengo que decir que cada uno de nosotros, fruto precisamente de esa necesidad que tenían de echarnos, pues las condiciones en que hemos salido son razonables, pero desde el punto de vista del interés global de los trabajadores. Ese descabezamiento, aquí y en otras muchas empresas, respondía además a un objetivo, que era romper las grandes concentraciones obreras en el mundo. Es decir... Por miedo. No, para evitar precisamente que hubiera capacidad organizativa.
Entonces, en Bazán, bueno, pues llevamos acumulado experiencia durante muchos años, entonces de repente sacarnos a todos los que teníamos experiencia era, primero, desplazarnos de la empresa, segundo, promover a otras personas que tenían menos experiencia que nosotros, por tanto, más fáciles de utilizar, o por lo menos más fáciles de influir. Segundo tema importante, de repente en la empresa Navantia se sacan a miles de compañeros afectados por una enfermedad grave, el amianto, y otras enfermedades pues, vinculadas con las pinturas, etcétera, etcétera. Y se nos manda a casa, se nos dispersa, porque el problema que tenía Navantia era que como desde dentro empezáramos a reclamar ese derecho, pues sería un problema grave para ellos, porque eran los responsables absolutos, ¿no? En tercer lugar, ¿qué buscaban? Barrer una parte del empleo fijo y subcontratar. De hecho, cuando nosotros salimos, pues se subcontrata a otra serie de compañeros. ¿Y cómo se les subcontrata? Se les subcontrata, diríamos, por tramos, por grupos pequeños. O sea, las compañías entran con grupos de trabajadores reducidos. A cada grupo de trabajadores se les pone un buzo y un color distinto y un casco distinto, es decir, se les parcela, se impiden que haya, o dificultan, intentan dificultar que haya, diríamos, cohesión entre ellos, con objetivos comunes, con intereses comunes, y encima, teniendo en cuenta que se nos saca a los que teníamos toda esa experiencia, pues los nuevos representantes de los trabajadores fijos, pues incluso se les promociona por diferentes razones, se les convierte en, diríamos, en una especie de controladores de esos nuevos subcontratados, y además, claro, la falta de experiencia también lleva a que no sean capaces o que no sean conscientes de que ellos son los más interesados en desarrollar la cohesión con la gente subcontratada que entra. Y de hecho, pues exactamente, mientras los fijos tienen una determinada dinámica y condiciones económicas más favorables, los que entran están en peores condiciones. Porque claro, que es otro de los objetivos. Los dueños de las empresas subcontratistas, pues esos van a buscar beneficio. Y buscando el beneficio, les reducen sus salarios, sus condiciones de seguridad y mil cosas más. ¿Cree que a día de hoy se va a conseguir igualar esos convenios entre los trabajadores de empresas auxiliares de Navantia? Vamos a ver, yo creo que es un objetivo que hay que respaldar, por eso antes decía... Que hay que respaldar, pero ¿se conseguirá? No, yo creo que se puede conseguir. Es decir, se puede conseguir porque si uno mira hacia atrás, pues la organización, la fortaleza, la capacidad de iniciativa de los trabajadores, cuando su unión se desarrolla, cuando crece confianza, cuando se ponen programas y objetivos comunes, evidentemente se puede conseguir, claro que sí. Por eso las movilizaciones de estos días tenían todo el sentido, pero no solo para la gente subcontratada, también para los trabajadores de la empresa Navantia. ¿Por qué? Porque unidos tienen más fuerza, unidos tienen mayor capacidad de influencia. Y frente a la pretensión de las empresas de dispersar, de dividir, de enfrentar, la acción sindical tiene que hacer lo contrario. Porque en nuestra experiencia, nosotros en el año 66, te contaba, tuvimos esas elecciones. Pero lo primero que hicimos los compañeros de Bazán, los elegidos en Bazán, lo primero que hicimos fue no solo organizar a los trabajadores de Bazán, sino ponernos a trabajar día y noche para ayudar a compañeros de otras empresas a organizarse y a defenderse. Y de hecho, hay un momento en que esta comarca, ante un problema de Pisbe, se moviliza la Bazán y Astano, y ante un problema de Bazán se moviliza el resto, ante un problema de Maderera igual, y así se fue desarrollando todo un proceso. Bueno, esa acción sindical, contando con los trabajadores, es elemental hoy también. Y es verdad que existen varios sindicatos, pero yo a ningún sindicato, aunque tenga diferencias, a ningún sindicato le combato si lo que reclaman los trabajadores
tiene sentido. Otro de los temas que le quería comentar es miembro del Comité Ciudadano de Emergencias para la Ría de Ferrol, y le quería preguntar porque justamente este fin de semana daban a conocer que los técnicos de Intecmat firmaron la autorización para que prácticamente todas las zonas de producción de la Ría de Ferrol pasen a ser aptas a la clasificación B de la que era la C. ¿Cómo ve esta situación? ¿Ya era hora de conseguir sanear un poco? Sí, pero yo tengo muchas dudas sobre cómo se hacen estas cosas, ¿no? Porque el primer tema, vamos a ver, esta ría es la ría más productiva de Galicia por metro cuadrado, pero esta ría, en un momento determinado, han decidido que había que dejar que se contaminara con objeto de instalar la planta de gas. Es decir, hay un libro firmado por un conselleiro de pesca de la Xunta de Galicia que dice, como para no estropear todas las rías de Galicia, definamos una para dedicarla, es decir, jodamos, perdonando la frase, la ría de Ferrol, pues para que las industrias contaminantes se instalen allí, empezando por la planta de gas, que era un negocio que tenían en perspectiva determinados personajes. Entonces, ¿qué sucede? Que la ría de Ferrol se le ha ido degradando. Entonces ahora, claro, se dice, ya está depurada. Vamos a ver, es falso. Es falso. Es decir, empezará la depuración en un proceso, pero ¿cuántas empresas siguen vertiendo en la ría? Es decir, diríamos, lo que es la planta de gas sigue vertiendo la ría. Lo que es, diríamos, Navantia sigue vertiendo la ría. Las empresas más contaminantes siguen vertiendo la ría. No recoge, diríamos, el saneamiento no recoge lo que le lanzan esas empresas. Y yo tengo una anécdota, siendo representante sindical en Navantia, que un día nos encontramos en la depuradora que tenía Bazán en aquel momento, una serie de cubos de un producto, diríamos, profundamente contaminante y peligrosísimo, ¿no? Cianuro. Y eran unos botes de cianuro que se llevaban a la depuradora para lavarlos y recuperar los cubos, y todo eso al mar. Y fuimos a dirección a denunciar aquello. Bueno, pero quiero decir que si siguen una serie de empresas lanzando al mar esos productos, bueno, pues... Y segundo, esta ría, hay una parte que se está envejeciendo y está desapareciendo. Es decir, ya no producen nada. Como sigamos así, pues evidentemente llegará un momento en que el conjunto de la ría quede inservible. En estos momentos hay una llamada toxina amnésica en la ría, muy perjudicial, que además puede no tener consecuencias inmediatas para quien coma una almeja, pero que es un producto que queda en el organismo y que se va acumulando según vas consumiendo esos productos. Es decir, ¿está saneada la ría de Ferrol? No está saneada. Bueno, evidentemente, acaban de tomar esa decisión, seguramente los mariscadores lo valoran positivamente, pero o hay diríamos, un saneamiento integral de esta ría que no existe, o de lo contrario, vamos a tener ría contaminada para rato. O sea que, en todo caso, es una iniciativa positiva para los trabajadores, pero que yo dudo, porque no se tomaron medidas para limpiar esta ría. Sigue estando altamente contaminada, ¿no? Vamos a centrarnos ahora, volviendo un poco de nuevo a la Asociación Cultural Foucault-Bouchan, que le empieza a preguntar sobre temas muy interesantes en los que nos comenta, pero ha sido el elegido para que sea homenajeado este viernes, ¿se lo esperaba? De hecho, en el propio cartel en el que explican por qué le han elegido, dice que de todas las admiraciones que sienten por usted, le consideran como un personaje histórico y es la persona que se merece este homenaje. Sí, yo insisto en que es exagerado, pero soy un trabajador normal y corriente. En todo caso, yo pienso que este homenaje tiene algo más que mi persona. Hay razones para que se haga un reconocimiento y yo entiendo que en este acto lo que se va a reconocer es la aportación de muchos compañeros que a lo largo de estos años se han dejado la piel en la defensa colectiva. Es decir, este es un homenaje que de algún modo tiene la visión del colectivo que supuso. Una persona sola no hace nada. Una persona sola, yo sería incapaz de hacer nada solo. Podría intentarlo, pero no podría. Pero aquí hay
cientos de compañeros que han estado dedicando su esfuerzo, su trabajo, sacrificando a sus familias durante muchísimos años, ¿no? Y yo pongo algunos ejemplos, hablo de Aneiros, hablo de Paco Figueiras, hablo de Paco Balón, y hablo, en fin, de Manolo Amor, de Riobó y otros muchos que han estado precisamente cuidando de esa organización y de esa unidad del mundo del trabajo, y que lo han hecho no solo desde el punto de vista laboral o sindical, sino también político y sindical, vamos, y cultural. Porque una de nuestras preocupaciones, pensando en el año 66, una de nuestras preocupaciones era que en aquel momento el acceso a la cultura por parte de los trabajadores era nulo. Y de hecho algunos de los compañeros que acabo de nombrar se han dedicado a organizar una especie de bibliotecas volantes para que pudiéramos leer pues, a los clásicos, que pudiéramos leer cosas que además, incluso algunas de ellas prohibidas, y que teníamos que ir a comprar libros, poníamos una pequeña cantidad cada uno, comprábamos libros en las trastiendas porque no eran legales, y podíamos informarnos. De ahí surge, por eso surge así la asociación cultural. No, la asociación surge más tarde, pero refleja que las gentes que hemos vivido aquella experiencia necesitábamos tener instrumentos también para nuestro propio desarrollo cultural. Y hay que decir que Fukubushán no es una asociación cultural al uso, es una asociación sociocultural, o dicho de otra manera, Fukubushán tiene un sentido político de las cosas. Y Fukubushán es una asociación que, aparte de lo estrictamente cultural, tiene una visión de la cultura, diríamos, desde un punto de vista global, ¿no? De hecho, me llama la atención porque lo definen una apuesta por el futuro de la izquierda, una izquierda de futuro. ¿Es así como se define? Sí, lo que pasa es que lo que contemplamos es, también desde esa visión política, contemplamos, por un lado, el hecho cultural, contemplamos lo que le pasa a cada ciudadano, porque nosotros, por ejemplo, hemos intentado siempre promover la organización de otras gentes, y, por ejemplo, en estos momentos existe Agavida, que es la asociación que aborda el tema del amianto. Sí. Bueno, pues para nosotros Agavida formaba parte de nuestra actividad, y de hecho hemos sido copartícipes de su fundación, pero otras iniciativas, como el Comité Ciudadano de Emergencia, pues igual, afecta al conjunto de los ciudadanos, al Celta, a la Ría, y lo que hemos hecho es colaborar en construir, dicho de otra manera, en promover movimiento social, en promover la conciencia de que los ciudadanos tienen que unirse para defender lo suyo y lo colectivo, frente precisamente a un sistema que tiende a individualizar, a parcelar y a reducir la capacidad de los ciudadanos para defenderse. Rafael comentaba que ese homenaje va a tener lugar el 1 de diciembre, este viernes. ¿A qué hora es y dónde será? A las 8 en el Teatro Jofre, ¿no? ¿Quién puede ir al Teatro Jofre? Todo el mundo. A partir de hoy, además, el teatro abre su taquilla para expender, de forma gratuita, evidentemente, para entregar las entradas, ¿no? En estos momentos ya sabemos que hay un volumen muy importante de gente que va a ir. Gente, además, muy interesante e importante. Sí, bueno, aparte de la que se ha adherido a lo largo de este periodo, pues gente muy diversa, ¿Nos puede poner algún ejemplo? Bueno, nos va a acompañar, por ejemplo, Jesús Alonso Montero, que acaba de ser presidente de la Real Academia Gallega de la Lengua. Nos van a acompañar, pues, portavoces de partidos políticos, de sindicatos, de asociaciones, en fin, gente muy diversa, ¿no? Que vayan allí y lo vean, ¿no? Ya nos daremos cuenta a ver qué personas van para allí. Yo ponía estos dos ejemplos. Estará el alcalde como representante del ayuntamiento, es decir, que nos acompañará interviniendo pues gente muy diversa. Bueno, va a intervenir una persona que para mí es un amigo entrañable, como es José Torregrosa, va a intervenir un miembro de mi familia. Bueno, van a hacer ese reconocimiento que yo pretendo que tenga ese carácter plural y no solo personal. Rafael, con esto nos tenemos que quedar, nos ha quedado muchísimo por preguntarte, agradecerte que hayas venido esta tarde aquí a Espacio Abierto, que nos hayas refrescado lo que es la historia y el movimiento y cómo estamos, parece, como muestra, un poco más paralizado que antaño, que hace bastante tiempo. Darle la enhorabuena por ese homenaje y que vaya genial el viernes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. A ti por venir. Encantado y estáis invitados a asistir.
Muchísimas gracias a ustedes y ya saben, el acto tendrá lugar este viernes 1 de diciembre a las 8 en el Teatro Jofre. Que tengan ustedes toda muy buena tarde, ya saben que nos pueden seguir además a través de nuestra página web www.tvferrol.es, también a través del canal A la Carta en YouTube o en las propias redes sociales. Ahora sí, nosotros nos despedimos, nos vemos mañana.